Buenas tardes. Comparto con ustedes que es una tesis de investigación, pero no desde lo teórico, sino desde lo que he vivido en este proceso, al llevar a cabo la realización de una tesis. Para mí, una tesis es un trabajo académico que representa un proceso sistemático y formativo, en el que he tenido que identificar un problema real para después analizarlo con bases teóricas y metodológicas y así proponer una posible solución. Dentro de una tesis se destacan características como la originalidad, ya que los grupos de estudio son diferentes y al ser diferentes se tienen aportaciones nuevas y así cada persona que llega a leer una tesis tiene una perspectiva nueva en donde se encuentran oportunidades y desafíos que el investigador encontró al llevar a cabo su tema de investigación. Además de que una tesis está documentada al estar, al tener como marco de referencia las citas que vienen siendo el respaldo del por qué se está llevando a cabo esta investigación, porque hay investigaciones que hablan sobre matemáticas en universidad, en primaria, en bachillerato, pero hay pocas investigaciones que hay en secundaria o tal vez en preescolar. Entonces de ahí es como esta documentación da cuenta del por qué es importante llevar a cabo una investigación o una propuesta que esté enfocada en secundaria para que los futuros docentes o los docentes que ya están frente al grupo tengan una experiencia ya documentada de una metodología aplicada en esa área específica, en la misma área que él se encuentra. También una tesis es estructurada a partir de que tiene una lógica de pensamiento investigativo, pues no se parte primero de una metodología o primero de los resultados, se tiene que ir estructurando según los principios, la lógica que hay. Como número uno, se tiene que tener el planteamiento del problema, estipular claramente el por qué se va a investigar, por qué es de nuestro interés saber sobre ese tema. Número dos es investigar todos los antecedentes teóricos que hay sobre esta investigación, tanto desde hace 20 años, 30, 50 años, toda la investigación que hay sirve como referente para poder ahí implementar y también decir por qué el tema es importante y relevante. Y con ello también después se pueda justificar la relevancia y la pertinencia que ha tenido en su aplicación. También existe un apartado de marco teórico en donde se sustentan conceptos de todo lo que conforma el tema. Si estamos hablando de física, todo lo relacionado al tema de física. Si estamos hablando de ecuaciones en matemáticas, todo lo relacionado en ecuaciones, los tipos de ecuaciones, la estructura, cómo se resuelve, porque no todos sabemos sobre las matemáticas y tal vez una persona se interese en el tema y no es como que esté informado al 100% en qué consiste la naturaleza de las matemáticas. Por ello es la importancia de poder plantear en el marco teórico todos estos aspectos. Otro de las partes que conforma esta estructura viene siendo la metodología, en donde aquí se elige un diseño ya sea cualitativo o cuantitativo para poder representar los resultados que se han tenido, en donde viene siendo una decisión del investigador a partir de qué metodología o de qué método va a reportar estos resultados, si de forma cualitativa o cuantitativa. Por otro lado está el análisis de los resultados, que aquí, aparte de dar voz a la experiencia propia, también se reflejan las
opiniones de los participantes, que en este caso vienen siendo en los alumnos, si es que el docente que estaba a cargo igual de ese grupo se involucró, también se incluye en esta parte. Y también pues dentro de las conclusiones. Una tesis también está sustentada, que como anteriormente lo mencionaba, toda la documentación da la base para la sustentación por el cual ocurre el análisis o la intervención docente. También una tesis es concluyente, pues no se queda solamente en la descripción, sino que lo que se plantea en la tesis se lleva a cabo en una experimentación en donde las conclusiones son derivadas directamente de los datos obtenidos y por ende se crean evidencias que no solamente son números, sino que también es una prueba tangible del proceso de investigación, de donde se plasman, como se mencionaba, de las áreas de oportunidades, los desafíos que uno como investigador llega a tener al estar aplicando este tema. En este proceso de investigación se viven experiencias reales y cada día se van aprendiendo cosas nuevas. Tanto uno como investigador, tanto el alumno, el que está aprendiendo, porque hay habilidades que aún no las tenemos desarrolladas, por ejemplo, el uso de las tecnologías. Hay personas que no comprenden cómo utilizar un software que tiene cierto grado de dificultad. Sin embargo, al estar trabajando con temas que lo requieren, se ve uno en la necesidad de aprender. Entonces, son experiencias benéficas que cuando a un futuro se encuentre frente al grupo, sabremos cómo interactuar y llamar la atención de los alumnos. Además de que la ventaja entre esta tesis es que se puede elegir la metodología al ser flexible y pues se adapta uno fácilmente de acuerdo a el interés que tenga y a la flexibilidad de información que se vaya encontrando. Por ello, es esencial la aportación de nuevos conocimientos, pues la tesis no es solo un requisito, sino un campo de estudio al que puede servirle a otras personas. Así que, pues, de forma personal y académica, el documento viene siendo una experiencia al conocimiento propio y de los demás.